¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Chambichoque y les doy la bienvenida al canal. Vamos a hablar rápidamente acerca de las generalidades del tratamiento de la lesión renal aguda. Bien, lo importante en el manejo de la lesión renal aguda es primero determinar si yo puedo manejar en la emergencia ese tipo de pacientes o si es que el paciente requiere un traslado hacia una unidad de diálisis. Estas indicaciones de diálisis de urgencia son la presencia del edema pulmonar. Como sabemos, en la lesión renal aguda va a haber un acúmulo de líquido dentro del torrente sanguíneo. Este acúmulo de líquido se va a filtrar en el tejido celular subcutáneo y se va a formar edema en las distintas partes del cuerpo. Lo mismo puede ocurrir a nivel pulmonar donde se filtra y genera un edema pulmonar agudo. Esto lleva a una insuficiencia respiratoria que puede causar la muerte del paciente. Otra indicación de diálisis de urgencia es la presencia de una hipercalemia severa. Se define como potasio más de 6.5. También lo hace severo si es que el paciente presenta algún tipo de arritmia. Otra indicación es los síntomas de uremia que sean severos. La uremia puede ir desde algo simple como náusea, sabor metálico, hasta la presencia de convulsión o la presencia de un derrame pericárdico severo que pueda generar un shock cardiogénico. Otra indicación es la acidosis metabólica severa definida como un pH menos de 7.1. Y la última indicación sería la presencia de un envenenamiento agudo para que durante la diálisis se pueda extraer el tóxico. Muy bien, como habíamos mencionado, el edema pulmonar es a consecuencia de la hipervolemia. El paciente presenta mucho volumen de líquido que se va a filtrar a nivel pulmonar y va a generar un edema agudo pulmonar no cardiogénico porque la causa no es el corazón, sino la causa es el riñón. Entonces, si tenemos edema agudo pulmonar, requiere diálisis de urgencia, diálisis de emergencia. Si el paciente no requiere diálisis, entonces, ¿cómo es que yo manejo la hipervolemia? Fácil, con un medicamento llamado furosemida. Esta furosemida va a permitir que el paciente pueda orinar este exceso de líquido. Los requisitos para usar la furosemida es que el paciente no presente hipotensión y el paciente tiene que orinar. Si el paciente se encuentra en anuria, no se usa la furosemida porque muy probablemente no va a responder. La dosis que usamos de furosemida es de 80 a 200 miligramos endovenoso. La ampolla viene de 20 miligramos, entonces quiero decir que se usan 4 ampollas aproximadamente. Y tenemos que valorar en 2 horas que la orina sea más de 200 mililitros como mínimo. En caso de que no haya respuesta, debemos usar un segundo bolo que tiene que ser mayor del inicial. Podría ser el doble, sería 160 miligramos, que sería 8 ampollas de furosemida, o también podríamos usar 200 miligramos, que serían 10 ampollas de furosemida. Recuerden que la dosis máxima de furosemida en total es de 600 miligramos. Mencionábamos que la indicación era la hipercalemia severa, también para la diálisis. El valor es más de 6.5 o que haya presencia de síntomas de hipercalemia, como es la arritmia, también considera a la debilidad muscular. Existe una excepción a esta regla, es cuando el potasio es más de 5.5, cuando exista rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis quiere decir destrucción del tejido muscular. Este tejido muscular va a liberar potasio de manera constante. Esto quiere decir que si esperamos que este paciente llegue a 6.5 para considerarlo candidato para diálisis, estamos perdiendo tiempo porque ya se sabe que este paciente va a elevar los valores de potasio. Lo mismo ocurre con la hemorragia gastrointestinal. La hemorragia gastrointestinal, la sangre es rico en potasio, entonces esa sangre va a permanecer en el tubo digestivo por horas. Entonces el potasio sí o sí se va a elevar porque se va a estar absorbiendo. Entonces en estos casos el punto de corte es menor. Ahora, para todo
para todos los casos, a veces para que el paciente llegue a diálisis puede demorar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Debemos instaurar un manejo médico de emergencia para evitar llegar a la presencia de arritmias y eso se logra utilizando calcio endovenoso, utilizando la insulina más glucosa que es conocido como solución polarizante, utilizando diuréticos para eliminar el potasio a través de la orina. Otras medidas también son la nebulización, que va a generar una redistribución del potasio, y el bicarbonato va a alcalinizar la sangre. Alcalinizar la sangre va a conseguir que el potasio se introduzca en las células y de esta manera el potasio en la sangre disminuye. Otra indicación era síntomas graves de uremia. Por ejemplo, mencionamos la convulsión. Ahora, debemos descartar otras causas de convulsión. Si es que la convulsión se debe a la uremia, ya es una indicación de diálisis de emergencia. Otro es el derrame pericárdico severo. En esta imagen, nosotros podemos ver el corazón y vemos que hay como una membrana. Ese es el pericardio. Ahora, esta membrana debería estar pegada al corazón, pero vemos que está separada porque hay un líquido. Este líquido es el derrame pericárdico. Si hay gran cantidad, se va a generar un taponamiento cardíaco y el paciente va a tener un shock de tipo cardiogénico. Existen síntomas leves de la uremia, el estado mental alterado, bueno, leves y moderados, la anorexia, el vómito, sabor metálico, el frote pericárdico, que es una antesala al derrame pericárdico, y también la asterixis, que lo vemos en pacientes con cirrosis, también lo podemos ver en pacientes con uremia. Bueno, una vez que ya el paciente se ha decidido que no requiere diálisis por el momento, entonces debemos manejarlo en nuestra emergencia, identificar la etiología, cuál es la causa de esta lesión renal aguda. Si es que, o bueno, por ejemplo, ¿no? La cetoacidosis diabética puede generar una lesión renal aguda, el uso de material con contraste en las tomografías también, una deshidratación por una diarrea, por vómitos de varios días también puede generar este tipo de trastorno. Si es reversible, debemos de tratar para evitar que el paciente llegue a diálisis. Muy bien, identificar las complicaciones. Bueno, en el manejo los pilares, aquí tenemos unos 5 pilares del manejo. Evitar, mira, el riñón ya está lesionado, debemos evitar darle nefrotóxicos, debemos suspender los nefrotóxicos, debemos evitar que se siga dañando. Por ejemplo, suspendiendo medicamentos como los AINES, incluye ibuprofeno, diclofenaco, los YECAS, corregir la dosis de ciertos medicamentos. Si es que el paciente presenta hipotensión, debemos hidratar a este paciente. Evitar el uso de contraste. A la única excepción es el paciente que presenta un infarto de miocardio. A estos pacientes requieren un procedimiento que es una coronario angiografía para poder aperturar y colocar el stent en la arteria coronaria y salvar la vida, solo en pequeños casos nada más, pero de preferencia evitar los contrastes yodados. Manejo de líquidos. Si el paciente presenta hipervolemia, le damos los diuréticos. Si no responde, sería la diálisis, el manejo. Si el paciente tiene hipovolemia, debemos hidratar. Por ejemplo, ¿quién tendría hipovolemia? Un paciente que ha estado vomitando o ha tenido diarrea por digamos, unos 3 días y está recontra deshidratado, hace una lesión renal aguda y tiene que ser hidratado. Manejo de electrolitos es otro pilar importante. Algunos solamente conocen sodio, potasio, pero en el manejo de estos pacientes debemos saber monitorizar 5 tipos de electrolitos como mínimo, que es el potasio, la hipocalcemia, o que sería el calcio, el fósforo, aquí se presenta hiperfosfatemia, el magnesio y el ácido úrico. En estos pacientes, esto es lo que normalmente vamos a encontrar. Con respecto al magnesio, podemos encontrar hipomagnesemia, como más frecuente con respecto a la hipermagnesemia. El manejo de ácido base, o sea, si tiene acidosis metabólica,
Si es menos de 7.1 debo manejarlo con bicarbonato. Si presenta alcalosis metabólica, normalmente el tratamiento bueno, la alcalosis metabólica cede con la administración de cloruro de sodio. Ahora, importante es la nutrición. Como estos pacientes tienden a la hipercalemia, entonces la dieta que yo le voy a administrar tiene que ser baja en potasio. La dieta tiene que ser baja en fósforo. Y debo dar algún suplemento de calcio. Otro aspecto importante en la nutrición es que los pacientes pierden proteínas. Entonces nosotros debemos darles suplementos de proteína. Bueno, en la dieta la cantidad de proteínas tiene que ser mayor. Tenemos otro manejo que es la disfunción plaquetaria. En un paciente con lesión renal aguda, las plaquetas mantienen su cantidad, las plaquetas se conservan la cantidad, pero la función va a estar disminuida y estos pacientes tienden a presentar un mayor riesgo de sangrado cuando se presenta la disfunción plaquetaria. Entonces, el manejo aquí va a ser la diálisis. Si es que hay sangrado, podemos usar la desmopresina. Estos pacientes a veces el sangrado puede ser severo y condicionar anemia y debemos corregir la anemia. También podemos utilizar lo que es la transfusión de crioprecipitados. Muy bien. En sí, este video es para mostrar las generalidades. Vamos a desarrollar algunos manejos en otros videos. Lo hemos querido hacer corto el video para que se entienda y te invito a que te suscribas para que puedas observar más videos. Gracias.